Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Asin Providencia. Estaba pensando qué título ponerle a este mensaje que vamos a compartir durante estos minutos. Había pensado en miremos hacia arriba, por lo que ya leímos con anterioridad en Colosenses 3 del 1 al 4. Pero ayer, mientras transitaba ahí por la calle, vi una propaganda de una bebida que decía: bienvenido a ver lo que otros no ven. Y me pareció un título más o menos original, y es lo que vamos a conversar algunos minutos. Tengo una versión acá de la Biblia, una versión que es traducción directa de los textos originales, dice hebreo, arameo y griego, y quiero compartir con ustedes cómo se traduce también los versículos que se leyó anteriormente. Por tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes murieron y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. Cristo mismo es la vida de ustedes. Cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Qué extraordinario es poder pensar en esto que nos manifiesta su palabra en esta tarde. Pablo, cuando escribió esta carta a Colosas, a la iglesia que estaba allí en Colosas, él estaba preso, no conocía a los hermanos de esa iglesia en forma personal, pero sí le habían comentado que los hermanos, si bien es cierto, estaban congregándose, estaban reuniéndose, glorificando el nombre de Dios, y lo hacían a través de Jesucristo, estaban llegando algunas filosofías erróneas, sobre todo el gnosticismo, que les traía algunas ideas donde dejaban a Jesucristo en segundo plano para de esta forma poder acceder o llegar a Dios. Eran ideas contrarias a lo que se había y se estaba predicando en esos tiempos referente a la salvación por gracia y que Jesucristo era nuestro mediador. Colosas era una localidad que estaba ubicada a 193 kilómetros aproximadamente de Éfeso, y lo compone un territorio donde hay otras dos ciudades, que era la Odisea y Herápolis, que eran unas ciudades que estaban iglesias nacientes que también estaban recibiendo la doctrina de Jesucristo. La epístola de Colosenses junto a la de Efesios y también a la de Filemón son las llamadas epístolas de la prisión, ya que, como les decía, Pablo las escribió cuando estaba preso ahí en Roma, entre los años 60 y 61 después de Cristo aproximadamente. En las iglesias se estaba presentando dentro de un marco judío, que era la mayoría de los que allí componían la iglesia primitiva, se presentaba a Jesucristo quitándole de su posición singular de Hijo de Dios y Salvador. Y lo reducían solamente a aunque en un lugar muy destacado, de una serie de criaturas divinas, y de esta forma poder acceder a Dios. En nuestros tiempos, si bien es cierto, esta tendencia que se estaba dando allí en la iglesia de Colosas ha desaparecido, han aparecido, por cierto, otras variantes, tanto como el sincretismo religioso, que lo confunden entre ideologías y filosofías que hacen que el hombre pudiera acercarse a Dios a través de Jesucristo, pero también ocupando otras filosofías,
otras ideas humanas. Es por eso que esta enseñanza de Colosenses y estos versículos, hermanos, nos hacen también de recordar como hijos del Señor, realmente dónde está nuestra ciudadanía y dónde debemos poner nuestra mirada. Nuestros primeros hermanos, la iglesia primitiva, por cierto que estaba empeñada en buscar a Dios a través de Jesucristo, pero estas filosofías erróneas que traían personas que querían desvirtuar el valor que Jesucristo había tenido allí, dar su vida al madero de la cruz, querían desviarlos. Así también ocurre en estos tiempos ante tantas filosofías humanas que también quieren apartar a la humanidad del Evangelio de Jesucristo. Nosotros, si en verdad hemos resucitado con Cristo, entonces debemos buscar las cosas de arriba. Así lo dice Pablo, lo que leíamos. Hay otra parte de la Biblia donde se nos dice que nosotros no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es muy fácil, amados hermanos, caer en el error. Nosotros como cristianos, hijos de Dios, que hemos creído en el Señor, que Él lavó con su sangre nuestros pecados y nos ha hecho nuevas criaturas, también estamos en un mundo inmerso en tantas ideologías, en tantas situaciones que nos apartan de Dios. Nosotros también estamos propensos a caer en esta tentación y lazo y también en mirar solamente lo que pueden ver nuestros ojos humanos. Nos olvidamos muchas veces de pensar y de que debemos mirar nuestra vida en torno a lo espiritual y mirarla con ojos espirituales, sabiendo de que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Por eso es que nuestra mente debe ser continuamente ocupada en las cosas que traen provecho para nuestra vida espiritual. No quiero decir con esto que no nos debemos preocupar de nuestros trabajos, de realizar nuestras labores con excelencia, o que debemos preocuparnos y esmerarnos por el bienestar de nuestras familias, o de superarnos en nuestros estudios o en nuestro conocimiento intelectual. No quiero decir eso. Solamente el Señor, hermanos, pienso que a través de su palabra nos quiere recordar de qué forma y cuáles son las prioridades que deben haber en nuestra vida. Dice, no mirando las cosas que se ven. Las cosas que se ven son terrenales, pero las que no se ven son eternas. Y es allí donde debe apuntar nuestra mirada, es allí donde debe apuntar nuestro pensamiento. Cuando hablamos de qué nos motiva como seres humanos, por cierto que pueden aparecer en nuestra mente o venir imágenes como la fama, el dinero, la belleza, los aplausos quizás de quienes nos rodean, y por supuesto que son recompensas a nuestro esfuerzo. Son cosas físicas que podemos palpar, que podemos ver, que muchas veces con nuestros sentimientos nos pueden motivar para hacer cosas. Pero como hijos del Señor, como renovados en Cristo, como nuevas criaturas, debemos siempre pensar de que aquellas cosas son solamente pasajeras. Nuestra misma salud, el dinero, ¿cierto? Nuestras cosas materiales un día van a desaparecer y en cualquier momento ya no van a estar. Por cierto que debemos pensar que aquello, hermanos, no es lo que realmente nos conduce hacia la vida eterna. Yo pregunto en esta tarde, ¿qué nos motiva a vivir una vida cristiana? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que deseamos de Dios como retribución por nuestra fidelidad hacia Él? ¿Estamos deseando recompensas físicas, temporales? ¿Estamos buscando la bendición de Dios en cosas que podamos ver solamente con nuestros ojos? ¿Queremos que Dios pague nuestra fidelidad o nuestro compromiso en la obra, que nos dé una linda casa, o que podamos renovar el carro, o que podamos superarnos en el trabajo y escalar? ¿Son esas realmente nuestras prioridades en esta vida?
Es por eso que, y seguramente el apóstol cuando escribía esta carta a Colosas, a esta incipiente iglesia, donde los hermanos, por cierto, que buscaban a Dios a través de Jesús, querían también alcanzar esta bendición de Dios, obteniendo otros premios terrenales. Podemos recordar, por ejemplo, de la historia de Moisés. Este hombre, cuando ya fue grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y rehusó tener todos los privilegios que podría haber tenido allí en el palacio. Rehusó ser el heredero de Faraón porque él tenía puesta su mirada en un galardón celestial. Es interesante ver la vida de este hombre, quien pudo despreciar todos estos deleites temporales, sabiendo que tenía un galardón allí en el reino de los cielos. Amados hermanos, que Dios nos muestre y nos enseñe cada día, como personas inmersas en esta sociedad competitiva, en esta sociedad donde el más fuerte puede escalar, donde el que le hace la zancadilla a otro puede subir quizás de puesto. En esta sociedad donde a Dios se le está dejando de lado, a esta sociedad donde en nuestros colegios ya no es prescindible o no es necesario o no es vital hablar de Dios. Que Dios, hermanos, que nuestro Señor nos ayude para poner nuestra mirada en el galardón. Que esa pueda ser también la enseñanza que podamos dar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a quienes nos rodean, a quienes están a nuestro lado. Que podamos decir, como lo dijo David, allí en un salmo, el Salmo 119, cuando él en forma muy poética decía: cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Que podamos, amados hermanos, meditar en la palabra del Señor, que podamos recordar cuánto nos ama Dios cada día y podamos siempre poner nuestra mirada en el reino de los cielos. Con los pies bien puestos en la tierra, sí, por cierto, pero pensando que nos espera una Canaán celestial. En el primer versículo que leíamos de Colosenses 3, nos dice que Cristo está sentado arriba a la diestra de Dios. Y creo que como cristianos debiéramos mirar cada vez estos versículos y pensar en estas 4 razones que vamos a conversar hoy día, de cómo Pablo instaba a la iglesia para que buscara el rostro del Señor a través de Jesucristo y no mediante otras filosofías humanas. Cristo está sentado arriba a la diestra de Dios. Aquí Pablo se está refiriendo a 2 cosas, una histórica y otra teológica. En el sentido histórico, los discípulos vieron con sus ojos cuando Jesús ascendió a la presencia de Dios después de su resurrección. Y teológicamente, Pablo le dice a la iglesia que Cristo está exaltado ahora allí a la diestra de Dios y comparte junto al Padre y el Espíritu Santo, ¿cierto?, esa majestuosidad. Pablo nos recuerda estas verdades para mostrarnos que debemos tener nuestra mirada en Cristo en forma permanente, o sea, mirando hacia arriba. Ustedes recordarán cuando los judíos estaban cautivos en Babilonia, ellos generalmente y permanentemente sus mentes estaban absortas, estaban pensando en su regreso a Jerusalén. Cuando oraban, ellos se ponían en dirección hacia Jerusalén y oraban por su tierra, añorando estar un día nuevamente de donde ellos habían salido y donde habían salido sus padres. Su esperanza era ser devueltos un día a Jerusalén. Y nosotros también, como hijos del Señor, ¿por qué no pensar cada día, como decía anteriormente, que nuestra ciudadanía no está aquí en esta tierra,
sino que está en el reino de los cielos. De tal forma que como aquellos judíos oraban permanentemente y pensaban en esa tierra que les esperaba y que un día estarían allí, ¿por qué nosotros también no pensar de que no muy tarde estaremos también en la presencia del Señor por toda una eternidad? Cristo debe ser, amados hermanos, el tema permanente de nuestros pensamientos y nuestras conversaciones. Es verdad, tenemos que conversar de muchas otras cosas. Es interesante cultivarse, es interesante saber qué está pasando en nuestra patria, qué está pasando en otras latitudes. Es muy interesante y les recomiendo que lo hagan. Pero, ¿dónde está nuestro pensamiento? ¿Estamos esperanzados en lo que puedan producir las nuevas economías emergentes? ¿O estamos esperanzados en que el precio del cobre quizás en Chile siga creciendo o que crezca nuevamente para poder reintegrarnos nuevamente a las lides económicas mundiales? Estamos pensando permanentemente, y yo lo digo que soy muy futbolero, o estamos pensando permanentemente en deportes, o estamos pensando, nuestra mente se ocupa permanentemente en lo que estoy haciendo en el trabajo, lo que tengo que realizar, etcétera. Como dije al principio, el Señor no nos está diciendo que abandonemos aquellas cosas o que no las hagamos con excelencia, pero el Señor nos pide, hermanos, que nos recordemos de dónde somos y dónde está nuestra ciudadanía. Porque usted sabe que, tal como lo dice el versículo 3, que leíamos en la primera parte, dice que nosotros estamos muertos al pecado. Estamos muertos al pecado. Bueno, seguramente si le decimos al que está al lado, a nuestro amigo, vecino, que nosotros hemos muerto, nos va a tildar de locos. Pero no se trata de eso. La Biblia nos enseña que si nosotros estamos en Cristo, es decir, si nos hemos arrepentido y puesto nuestra fe en Jesucristo y que Él tiene el control de nuestra vida y que todo lo que gira en torno a nosotros se basa en cuanto a Cristo, entonces estamos identificados con la muerte y la resurrección de Cristo. En Romanos, en el capítulo 6, se nos exhorta que no nos miremos a nosotros mismos como si hubiéramos muerto con Él. Significa que somos separados de nuestra antigua vida, del mundo, del pecado, porque ahora tenemos una nueva posición en Cristo. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Con Cristo estoy justamente crucificado, decía Pablo también allí en Gálatas. Cuando nos hemos, hermanos, convertido a Cristo y hemos muerto al pecado, es una nueva posición que nos confronta hacia el pecado y hacia lo terrenal. Si hemos muerto al pecado y a todo lo terrenal, ahora lo que anhelamos, nuestro espíritu, nuestra alma, lo que anhela son las cosas celestiales. Si hay cosas en este mundo, en esta vida, que nos atraen demasiado la atención, como son o pueden ser, por ejemplo, posesiones materiales, pecados ocultos, actitudes pecaminosas hacia otros, y tengamos la impresión quizás que es imposible de dejar fijar nuestra atención en estas cosas, que no podemos dejar de pecar, que no podemos dejar de odiar al que nos hace mal, al que no se comporta bien con nosotros. Hermanos, recordemos cuando estemos pasando este momento de dificultad y pensando, Señor, ¿cómo puedo mejorar mi vida para pensar solamente en tus cosas, para poder amar al que me rodea, para poder entregar amor a quien está a mi lado? Recordemos en todo momento, hermanos, que nosotros que hemos muerto con Cristo al pecado. Cuando tenemos ese pensamiento en nuestro ser, cuando decimos, Señor, sí, yo he muerto al pecado y ahora ya no vivo yo, sino que tú vives en mí, de esa forma podremos, hermanos, sacar aquellos pensamientos que nos impiden ver la gloria del Señor y sentir la presencia su presencia
en nuestra vida. El versículo 3 también, la parte final, dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Un teólogo inglés del siglo XVII llamado Matthew Henry, él decía respecto a esto, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, decía, esto puede ser que nuestra verdadera vida está en otro mundo. Imagínense, ya en el siglo XVII ya se pensaba, o pensaban quizás en los extraterrestres, de dónde será todo esto, pero él ya se imaginaba y decía, como dice la palabra, que nuestra vida está en otro mundo. Me parece a mí también, hermanos, que el texto puede decir más que eso. Dice también que estamos escondidos en Dios, o sea, estamos protegidos por Él. Implica que fuera de Cristo nada podemos hacer, nada somos fuera de Cristo. Toda nuestra vida debe estar permanentemente en Cristo. Por lo tanto, como dice Pablo, deberíamos reconocer permanentemente que para mí vivir es Cristo. ¿Es para usted vivir Cristo? ¿Cristo está en su vida? El versículo 4 nos dice que seremos manifestados con Cristo en la gloria. Esto se refiere particularmente a la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga por su iglesia. Se trata de la segunda venida de Cristo, por cierto, algo futuro, pero algo que ya nos debe influir. Desde el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, entendemos que comenzamos a vivir la vida eterna. Por eso es que decimos cada día que nos hemos identificado a la muerte de Jesús y también a su resurrección. Nosotros un día, hermanos, seremos manifestados con Él en gloria. La iglesia de Colosas pasaba estos momentos difíciles por hombres y mujeres que se habían infiltrado en la iglesia trayendo nueva filosofía, nuevas ideas de cómo llegar a Dios. Y como decía, también en estos tiempos hay muchos que no quieren apartar del Señor. Por consecuencia, cada uno de nosotros como cristianos debería quitar su mirada de las cosas terrenales y concentrarlas en lo celestial. Debemos estar verdaderamente, hermanos, mirando a lo que realmente importa para nuestra vida eterna. Y yo pregunto en esta tarde, si nos importa de verdad que Cristo murió por nosotros, que resucitó y que ahora está sentado a la diestra de Dios. ¿Nos importa de verdad que Cristo se manifestará en gloria y que tú y yo estaremos manifestados también con Él un día? Y pregunto nuevamente, ¿importa en verdad que tu vida ya está escondida en Dios juntamente con Cristo? Sería bueno tomar un momento de reflexión para ver realmente cuáles son las cosas que nos importan en la vida y cómo estamos viviendo en función de ellas. Si hemos puesto nuestro corazón en las cosas de este mundo, las cosas terrenales, por cierto que es bien que lo hagamos y tengamos cuidado de ellas. Pero, ojo, Mateo 6:21 nos dice, donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. De tal forma que cuando ponemos prioridades, hermanos, a cosas que nos apartan de la presencia o de la búsqueda permanente del Señor, es allí donde debemos tener cuidado. Cuando empezamos a escuchar, oír o buscar filosofías o magias o temas esotéricos que nos permitirían supuestamente llegar a la presencia de Dios de una forma más fidedigna, es allí donde debemos poner atención. El Espíritu Santo es quien nos hace quitar los ojos del mundo y fijarla en Jesús.
Cuando oremos, hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude para poner y fijar nuestra mirada solamente en las cosas que realmente interesan para nuestro crecimiento espiritual. Cuando estamos enfocados en situaciones que nos apartan del Señor, cuando dejamos de leer la Biblia, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de manifestar las grandezas de Dios, es cuando debemos tener cuidado, porque es probable que otras filosofías, otras ideologías humanas y ajenas a la voluntad del Señor nos están haciendo apartarnos de la voluntad de Cristo. Recordemos que la Biblia también nos dice que el enemigo, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Quiere que permanentemente nosotros nos apartemos del camino, desviemos nuestra mirada y no nos fijemos donde realmente debemos poner nuestro corazón y nuestra fe, que es en Jesucristo. Nuestro objetivo y meta como creyentes debe estar, amados hermanos y hermanas, en las cosas eternas y no en las pasajeras. Este mundo pasará, este mundo terminará, pero no sabemos cuándo, pero sí debemos estar seguros que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros, cada uno, en forma personal, particular, somos responsables por nuestros pensamientos. ¿En qué ocupamos nuestra mente? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Creo que hoy el Señor, precisamente ahora, está hablando a mi vida y a tu vida. ¿En qué estamos ocupando nuestra mente? ¿En qué estamos ocupando los momentos de ocio, por ejemplo? ¿Estamos solamente divagando? ¿Estamos solamente pensando en situaciones de cómo acrecentar, ¿cierto?, o hacer crecer nuestra fortuna? ¿Cómo vivir mejor? ¿Cómo tener mejor calidad de vida? Está bien. Pero solamente nuestros pensamientos se centran en eso. El Señor nos habla a través de esta lectura que debemos, hermanos, poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Por eso es que les decía que me resultaba muy grato ver ese letrero que decía: bienvenido a ver lo que otros no ven. Nosotros, hermanos, vemos lo que el mundo, lo que la persona que no conoce a Cristo, podemos ver. Sabemos que nos espera una vida eterna en el reino de los cielos. Nuestra esperanza está fundada en Jesucristo. Sabemos que Jesús fue a preparar moradas para nosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos. Pero esto implica, hermanos, que debemos tener una permanente búsqueda del Señor. No solamente en el momento que estamos en el templo, no solamente en el momento que estamos en el culto, sino que una permanente búsqueda del Señor. Poner nuestro pensamiento en lo que realmente interesa para nuestra vida eterna. Ya no es tiempo, hermanos, de que nuestra mente se inunde de cosas que no edifican nuestra vida espiritual. Decidamos hoy día poner nuestra mira en las cosas de arriba, las cosas verdaderas, su palabra eterna que tiene poder para transformar nuestras vidas. Yo creo que la palabra del Señor tiene poder para transformar mi vida. Yo creo que el Señor en esta tarde, hermanos, quiere cambiar nuestros pensamientos y nuestra mentalidad. Hagamos todo con excelencia en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en los estudios, sí, porque de esa forma también estamos glorificando el nombre del Señor. Pero cuidémonos de dónde está nuestra prioridad. Que el Señor nos ayude cada día, que Dios en esta tarde pueda darnos esa claridad, esa conciencia de que somos solamente pasajeros en esta tierra y que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Que podamos, amados hermanos, confiar de que el Señor tiene el control de todas las cosas. Es probable que alguno de nosotros
alguno de ustedes está luchando permanentemente con este tipo de pensamientos. Quiere dejar de pecar, quiere dejar de fallar, quiere buscar al Señor de más cerca, pero no puede, porque una y otra cosa de esta vida nos atrae y nos hace apartarnos de la mirada de Cristo. Pero en esta tarde es una tarde maravillosa, donde el Señor está aquí, su Santo Espíritu está en este lugar para tocar tu vida y tocar tu corazón. Yo quisiera invitar en el nombre del Señor en esta hora, si hay alguna persona, algún amigo que quiere entregar su vida al Señor, que dice en esta hora que está cansado de lo que este mundo le ha entregado, que está cansado de vivir una vida sin una esperanza gloriosa, que está cansado de todo lo que este mundo le entrega diariamente y quiere poner su mirada en las cosas que realmente interesan, en las cosas espirituales que nos llevan hacia la vida eterna. Yo te quiero invitar en esta hora que puedas levantar tu mano para que la iglesia en conjunto podamos estar orando por ti en esta hora. Que el Señor te bendiga. Amén, que el Señor te bendiga. Y quizás, hermanos, que el Señor bendiga estas visitas que están en medio nuestro. Pero es probable que también nosotros, como hijos del Señor, con años en el Evangelio, hombres cimentados en la fe de Jesucristo, arraigados en la fe de Jesucristo, pero este mismo devenir en esta vida nos hace apartar los ojos del Señor y nos cansamos y nos fatigamos y nos agobiamos y parece que el Señor no escucha nuestra oración y pareciera que quisiéramos buscar en otras cosas cómo acercarnos más a Dios, así como lo quería hacer de alguna forma la iglesia de Colosas. Algunos se confundían, otros sabían cuál era el camino, pero igual querían agregar otro poquito a ver si con esto resultaba. Y a veces nosotros también caemos en estas situaciones que pensamos que solamente abrir la Biblia nos puede traer bendición, o que solamente entrar con el pie derecho nos puede traer bendición. Y erramos y nos equivocamos en buscar verdaderamente el nombre del Señor. Yo quiero invitarte, hermano y hermana, en esta hora, a los que queremos renovar nuestra mente y decir: Señor, quiero que tú ocupes el lugar primordial en mi corazón y en mi mente. Que nos pongamos de pie y si tú quieres allí, oremos en esta hora. Si tú quieres que la iglesia ore por ti, puedes ponerte de pie en esta hora y vamos a orar y vamos a clamar y vamos a pedirle al Señor con todo nuestro corazón que Él nos ayude para cambiar nuestra mente, para poder pensar en las cosas de arriba, no en las de la tierra, para poder pensar en lo celestial, en lo eterno, pensar en nuestra futura mansión cuando Cristo venga por su iglesia. Mis hermanos que se han puesto de pie tienen la plena confianza que el Señor transforma y transformará sus vidas, sus corazones y sus mentes. Y nosotros como iglesia también les ayudaremos a orar en esta hora. Señor, estamos delante de tu presencia en esta hora. Agradecemos este momento que hemos tenido para hablar de tu palabra, para meditar en ella. Señor, para entender nuevamente de que nuestra mirada debe estar hacia el reino de los cielos. Señor, que lo demás vendrá por añadidura, porque tú tienes control de todas las cosas. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos y hermanas que se ha puesto de pie en esta hora, creyendo, Señor, de que tú puedes transformar sus mentes y sus corazones. Señor, ayúdales en esta hora, fortalece sus vidas, ayúdales, Señor, para que puedan cada día arraigar su fe en Jesucristo, que cada día puedan poner la confianza solamente en ti. Y a nosotros, Señor, como iglesia, ayúdanos también para que podamos ser hombres y mujeres dispuestos, Señor, para trabajar en tu obra. Señor, para no mirar, Señor, las cosas pasajeras, sino que mirar realmente lo eterno, lo que nos conduce, Señor, y nos trae bendición a nuestra vida espiritual. Gracias, Padre.
Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por las familias que están congregadas hoy día aquí en el templo, y gracias, Señor, porque tú nos amas y tienes cuidado de nosotros. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro